Entonces vamos a irnos rapidito a la palabra del Señor. Y fíjate que un mensaje que hoy me dieron en la mañana fue un mensaje que vino de parte del Señor y quiero compartirlo contigo. No quiero que se me vaya este día sin poder compartir contigo esa palabra que me dieron hoy. Sabes que me lo dieron en letras brillantes. Y yo dije, wow, Señor, esta es la palabra que tú quieres que yo dé hoy. Bueno, entonces te voy a contar. Dice la palabra del Señor que en los tiempos de la antigüedad no te voy a traer un bosquejo bíblico, ni te voy a traer citas, pues por el tiempo, pero te voy a contar así, en mis propias palabras te voy a contar. Dice las escrituras que cuando Dios llama a Moisés, le dice a Moisés que le construya el tabernáculo. El tabernáculo era un estilo carpa, ¿no? Entonces donde Dios descendía para poder habitar o hablar con el pueblo. Entonces las 12 tribus de Israel estaban alrededor del tabernáculo. Adentro del tabernáculo estaba lo que era el atrio, era donde todo el mundo podía llegar. Estaba el lugar santo, donde habían ciertas regulaciones para poder estar en el lugar santo, donde estaban los sacerdotes. Cuando digo sacerdote, no estamos hablando de la iglesia, ¿verdad?, grandota, no, que estamos hablando de sacerdotes en el tiempo del levirato. Entonces, era lo que se llamaban como sumos sacerdotes. Entonces, en aquel tiempo, el tabernáculo estaba dividido entre el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. En el lugar santísimo solo habían dos elementos, que era el candelabro y estaba el arca del pacto. Era una arca, según dicen los historiadores, que es algo así como esto, ¿verdad? Esta es una recopilación, ¿verdad?, de lo que había en aquel lugar. Entonces, dentro del arca del pacto estaba lo que era el pan de la preposición. Hicieron una muestra aquí del pan de la preposición. Era una mesita con pan. La preposición donde los sacerdotes cambiaban, ¿verdad? Cambiaban de tiempo en tiempo, cada día cambiaban el pan. También existía lo que era la vara de Aarón. Bueno, la vara de Aarón no está aquí. Vamos a ver. Alguien por ahí, algún ratoncito me la perdió por estar jugando. Y estaba la tabla de los 10 mandamientos, ¿verdad? Esto era lo que estaba allí. Entonces dice que la presencia de Dios descendía en aquel lugar. Descendía en aquel lugar y hablaba con el sacerdote. En aquel tiempo, pues, cuando Dios quería hablar con Moisés, le decía a Moisés, fuera. Moisés salía. Déjeme. Entonces, está mejor. Entonces, cuando Dios le decía a Moisés, Moisés, sal fuera, Moisés, yo quiero hablar contigo, Moisés salía porque iba a hablar con el gran yo soy. Entonces, pero cuando Dios quería descender en el pueblo, hacía su descendencia o de su presencia, me rimó, la hacía allí en el lugar santísimo. Entre el lugar santo y el lugar santísimo había un velo que nadie podía traspasar. De hecho, el sumo sacerdote solamente podía entrar una vez al año al lugar santísimo, pero antes de entrar tenía que purificarse, tenía que estar un buen tiempo en purificación para poder entrar. Según dicen los historiadores, ¿verdad?, que el sacerdote se ponía una campanita en su talón. Entonces, cuando él entraba a quemar incienso al Señor y a servir al Señor en lo que podía, en lo que era su ritual, ¿no? Entonces él entraba y como andaba caminando y se paseaba en un lugar estrecho, si la campanita sonaba era que estaba vivo. Pero si aquel hombre había entrado en pecado, aquel hombre no se había purificado, entonces dice que ahí nomás caía muerto. Lo que hacían los demás era que para no entrar, porque como era un lugar, nadie podía entrar, más que el sumo sacerdote, una vez al año. Entonces, para poder sacar el cuerpo, lo que hacían es que le amarraban una cuerda y de ahí lo jalaban, ¿verdad? Porque si ya la campanita dejaba de sonar, era que aquel varón no se había preparado para estar en la presencia del Señor. Entonces, después de que pasó el tiempo, ¿verdad?, a David se le ocurre hacer un templo. No lo termina David, lo termina su hijo Salomón.
cuando Salomón se aparta, ¿verdad? Dios destruye, Dios divide, no destruye, Dios divide el pueblo de los judíos, el pueblo de Israel, Dios lo divide en el reino del norte, el reino del sur. Dios hace una división de dos reinos dentro del mismo pueblo judío, ¿verdad? Porque Salomón se había desviado su corazón del Señor, se había ido tras dioses paganos. Entonces Dios dijo, bueno, no solo va a ser en sus tiempos, sino que en el tiempo de sus hijos, su reino va a ser dividido. Y así fue, hermano, y vinieron reyes y reyes después de Salomón, reyes y reyes hicieron lo malo delante del Señor. Entonces Dios los entrega a cautiverio. Cuando los entrega a cautiverio, el templo que Salomón había hecho fue destruido. Ahí ya no había nada, no había quedado nada. Pero pasaron 70 años después, 70 años, y Dios vuelve a levantar un remanente. Dios vuelve a levantar un remanente y vuelven a construir el templo. Entonces, estando Cristo, ya estaba construido el templo, para que fuera el segundo templo. Entonces, ahora aquí vamos a empezar a la enseñanza de hoy. Entonces, acuérdese que el templo estaba dividido en 3 secciones: el lugar santo, el atrio, el lugar santo, el lugar santísimo. En el lugar santo podía entrar cualquier persona, ¿verdad? Que llegaba a pedir oración, que llegaba a pedirle al sumo sacerdote que orara por él, ¿verdad? Porque lo que hacía el sacerdote era que ahí en el lugar, en el atrio, existía lo que se llamaba el arca de, el altar del holocausto. Entonces, una persona cuando fallaba al Señor, cuando pecaba, iba donde el sumo sacerdote para que intercediera, porque no había manera, era la única manera que había, para que intercediera entre Dios y el hombre. Entonces, lo que tenía que hacer el pecador, agarraba, compraba un corderito si tenía dinero, y si no tenía dinero, pues entonces se compraba unos palominos. Entonces, agarraba un corderito sin defecto, puro, que no estuviera quebrado, que no tuviera piojo, y lo llevaba donde el sacerdote, para que el sacerdote hiciera un ritual. Y con ese ritual, ¿verdad?, al derramamiento de esa sangre, significaba de que el pecado de aquel varón o aquella mujer había sido quitado o limpiado, eximido, por decirlo así. Lo que hacía el hombre, el pecador o la mujer, era que ponía la mano sobre la cabeza del cordero, y entonces cuando el sacerdote venía y hacía su respectivo, ¿verdad?, degollamiento, lo que hacía era que le pasaba el pecado del hombre al corderito. Por eso dice la Biblia en Isaías que Jesús fue llevado como cordero al matadero. Enmudeció y no abrió su boca. Y de hecho Juan cuando lo vio dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué? Porque si la sangre de los machos cabríos limpiaba, si la sangre de los machos cabríos en su holocausto, en su ritual, limpiaba de pecado, cuánto más la sangre de Cristo. Entonces dice la palabra que en el tiempo de Cristo todavía estaba aquel templo que habían reconstruido los judíos, ¿verdad? En el tiempo de Herodes todavía estaba aquel templo. Entonces dice la palabra que cuando agarran a Cristo y pasa por toda la crucifixión y la muerte del Señor Jesús, dice la palabra del Señor que cuando Cristo muere, cuando dijo Señor consumado es y expiró, dice la palabra que la tierra tembló. Esto lo puede buscar usted en el libro de Mateo capítulo 27. Dice la Biblia, mas Jesús habiendo otra vez clamado a gran voz entregó el espíritu, y he aquí que el velo del templo se rasgó en dos y la tierra tembló y las rocas se partieron. La tierra tembló y las rocas se partieron. Mis amados, algo sucedió cuando Cristo murió. Me imagino que Satanás se pudo haber reído y pudo haber dicho, ya vencí, ya gané, porque el cielo se puso oscuro, yo gané. Mas sin embargo estaba escrito en los planes del Señor que así fuera. ¿Sabe por qué? Porque dice la palabra que el velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo. Lo que nos está diciendo la palabra del Señor ahí nos enseña, amado, es que tenemos acceso directo ante el Padre. Acuérdese que antes había
la cortina que no dejaba pasar al hombre o a la mujer, no la dejaba pasar del lugar santo hasta el lugar santísimo. Era restringido. Pero ahora dice la palabra que tenemos acceso al lugar santísimo. Tenemos acceso a la presencia del Señor. Y lo más interesante, que no necesitamos intermediario. Porque ya Cristo es nuestro mediador. De una vez y para siempre. Ya no necesitamos ir donde nadie a decirle, ore por mí para que Dios me perdone. Ahora nosotros mismos podemos arrodillarnos donde quiera que estemos, y ni tan siquiera sí arrodillarnos, pero muchas veces nos arrodillamos con el alma, con el corazón, cuando no tenemos condiciones para hacerlo. Nos arrodillamos con el corazón, con el alma, cuando venimos con corazones humillados y decimos, Señor, aquí estoy, la regué, Señor, me equivoqué, pero aquí vengo, Señor. Tu palabra dice, Señor, que el velo del templo se rasgó y que por tu sangre, Señor, por tu muerte en esa cruz del Calvario, yo puedo entrar directo al Padre. Y ahora tú eres mi sumo sacerdote, el que intercede por mí. Ya no hay un sacerdote levirato. Ya no hay que hacer mayor sacrificio con corderos. Él se entregó a sí mismo para que usted y para que yo tengamos acceso directo ante el Padre. Acceso directo. Bendito Dios por esa cruz. Bendito Jesús por su sacrificio en la cruz. Gracias, Señor, porque ahora podemos venir con corazones arrepentidos. Podemos acercarnos ante el trono de su gracia. Podemos hallar el oportuno socorro. Dice la palabra del Señor, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, Cristo, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, porque Él fue humano también. Él fue humano también. Sino, dice, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hallar gracia. La semana pasada hablamos acerca de la gracia, ese favor inmerecido, que no lo merezco, porque he ofendido a Dios con mi manera de vivir, he ofendido a Dios con mi manera de ser, he ofendido a Dios en cuanta manera he podido, pero no por lo que yo haga, es por gracia. No me lo merezco, es un regalo que Él me dio. Entregar su vida en la cruz y ofrecerse como cordero para limpiar mis pecados, y ofrecerse como sacerdote, para el único sacerdote que puede ser mediador entre Dios y yo. El único que cuando peco, Satanás sube y Satanás dice, mira, pecó la fulana, esa es una pecadora, esa no se merece. Pero viene Cristo, nuestro abogado defensor, y dice, sí, es verdad, es inmerecedora, pero yo morí por ella en la cruz. Yo morí por Él en la cruz. Así que, mis amados, hoy podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia y encontrar el oportuno socorro. Si te has equivocado, si te has fallado, no necesitas mayor sacrificio, no necesitas caminar de rodillas de miles y miles, porque lo que verdaderamente, de millas, lo que Dios quiere es tu corazón. Dice la palabra del Señor que un corazón contrito y humillado, Él no lo desprecia. Dios es un Dios de segundas, terceras, cuartas oportunidades. 7 veces cae el justo y 7 veces lo levanta el Señor. Siempre y cuando estemos dispuestos, siempre y cuando estemos arrepentidos de nuestras faltas y decirle, Señor, aquí estoy, indigno, pero aquí estoy necesitado de ti. Ayúdame, Señor, porque te necesito. Gloria sea el nombre del Señor.